En esta clase vamos a comenzar entendiendo qué camino sigue la energía eléctrica hasta llegar a nuestras casas y una vez en ella estudiaremos los modos de ahorrar energía eléctrica. Bueno, vamos a comenzar estudiando el camino que sigue la energía eléctrica hasta nuestras casas, ¿sí? Por lo general tenemos una planta generadora de electricidad. Esa electricidad es transferida por las líneas de transmisión hasta subestaciones eléctricas y de ahí la electricidad es llevada a través de las líneas de distribución hasta nuestras casas. Pero lo que me interesa que veamos es cómo se genera la electricidad en las plantas generadoras. Yo acá les puse tres plantas generadoras distintas, aunque puede haber otras, ¿sí? Vamos a empezar con la planta hidroeléctrica. En este caso, lo que se hace es un embalse en el cual se coloca un gran paredón en algún río para lograr que el agua quede a una cierta altura. Y entonces ese desnivel de aguas, esta agua pasa en movimiento, moviendo con su fuerza la energía cinética unas turbinas, y a partir del movimiento de las turbinas y de los generadores, la energía cinética del agua y de las turbinas se transforma en energía eléctrica. Esta es una manera de generar la electricidad. Otra manera de generar energía eléctrica es a través del uso de combustibles fósiles como carbón, petróleo y gas. Se queman esos combustibles, se genera calor, se genera un vapor, que el vapor impulsa a unas turbinas de manera similar a la energía hidroeléctrica, y a través de generadores se transforma esa energía en energía eléctrica, lista para ser usada y distribuida. Sino otra opción, una energía llamada limpia y sustentable, es aprovechar la energía cinética del viento en lugares donde suele naturalmente existir mucho viento. En nuestro país, por ejemplo, en la zona de la Patagonia, se instalan generadores llamados eólicos, que son como ventiladores. El viento mueve las aspas de los generadores eólicos y en el interior también la energía cinética del viento y del movimiento de las aspas se transforma en electricidad. Sea la manera que sea en que se genere la electricidad, la planta generadora distribuye esa energía eléctrica por las líneas de transmisión y las líneas de distribución hacia nuestros hogares. Una vez que la energía eléctrica llega a nuestros hogares, empezamos a utilizar esa energía eléctrica en los diferentes aparatos. Entonces es muy importante saber qué aparatos consumen mayor cantidad de energía eléctrica. Acá lo que estamos viendo es el consumo, la W significa watts, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las lámparas de bajo consumo y los tubos fluorescentes de bajo consumo, hay de 9 watts, de 11, de 15, de 20, pero las lamparitas comunes, las que no son de bajo consumo, las llamadas incandescentes, más o menos son de 150 a 300 watts. O sea, fíjense la enorme diferencia que hay entre las de bajo consumo con las incandescentes. O sea, para uno poder cambiar las lamparitas incandescentes por las de bajo consumo. Son más caras, pero en realidad te terminan saliendo más baratas porque consumís menos energía eléctrica. Un televisor, por ejemplo, puede gastar 90 watts, la radio solamente 10 watts, una computadora 110 watts. O sea, estos serían como de poco consumo. Sin embargo, fíjense, un secarropa 1300 watts, un lavarropa está más o menos por lo mismo, un poco más, quizás 2000 watts. Los lavarropas es uno de los artefactos que más consumen electricidad. Y mucho peor si lavamos con agua caliente, consume muchísimo.
Una aspiradora también suele consumir bastante, 1000 watts. La plancha, fíjense, la plancha consume mucho más, 1500 watts, que un secarropa, por ejemplo. Si planchamos mucho, ya sabemos que estamos consumiendo mucha electricidad. Una heladera, tan solo 170 a 250 watts, pero la heladera está prendida todo el día. Y fíjense el microondas, 1000 watts, también bastante consumo. Entonces, esto es como para que tengamos una idea de los artefactos que consumen más y los que consumen menos. A lo largo de los días vamos utilizando la electricidad, pero en todas nuestras casas hay un medidor que nos dice cuánto consumimos de electricidad y viene todo detallado en una boleta, que la gente le dice boleta de la luz, pero en realidad no es la de la luz porque lo que miden es nuestro consumo eléctrico. Acá vamos a ir viendo parte por parte de la boleta para que la vayan entendiendo. Y después una de las consignas es que ustedes tienen que buscar una boleta de su casa y analizarla según los ítems que les puse en Classroom. Por ejemplo, acá dice el nombre de la empresa distribuidora y comercializadora de energía eléctrica. Acá le pusieron un nombre de fantasía y de luz, pero suele ser, por ejemplo, Edenor, uno de las empresas, con todos los datos de esa empresa que distribuye y comercializa la energía eléctrica. Acá más abajo, ¿sí? Tenemos en el periodo que nos midieron, cuántos kilowatt por hora, esto significa kWh, utilizamos en ese periodo, que por lo general suelen ser 2 meses, ¿sí? Entonces, nos dicen, en este caso, esta boleta dice que se consumieron 600 kilowatt hora. Y tenemos un comparativo con el igual periodo, supónganse que esto fue abril y mayo. Bueno, igual periodo, abril y mayo, pero el año anterior, en vez del 2020, del 2019. Entonces, en este caso, acá estamos viendo que en el 2019 se consumió un poco menos, ¿sí?, que en 2020. Y acá te hace un promedio de los últimos 6 periodos, o sea, aproximadamente el consumo en los últimos 6 periodos, que sería en un año, porque las boletas suelen venir bimestrales. Bueno, datos de la empresa. Y después acá es lo interesante, el detalle del consumo. Vayamos acá en donde se marcó el número 3. Acá lo que nos dice es justamente nuestro consumo, los 650 kilowatts, dice la lectura, o sea, la lectura actual y la anterior, entonces se hace una resta. Esto es lo que vienen las personas de la empresa y leen los medidores. Y acá lo que nos dice es que hay un cargo fijo, o sea, aunque vos no consumas nada de electricidad, igual te cobran un cargo fijo por mantenimiento. Y un cargo variable que es justamente lo que sale el kilowatt hora. Un solo kilowatt hora, esta es una boleta antigua, pero un solo kilowatt hora en pesos valía 0,041 centavos. Y se lo multiplicó por los 650 kilowatt horas que consumió esta familia. Entonces me da el importe. Así que se supone que te tienen que sumar el cargo fijo más el cargo variable y eso es lo que deberías abonar, ¿sí? Pero bueno, faltan algunas cosas que veamos. Después también hay datos que están borrados, que eran los datos del cliente, el domicilio, ¿sí?, los datos del cliente. Y un poquito más en este costado nos dice cuánto tenemos que pagar y la fecha de vencimiento, ¿sí? O sea, hasta cuándo tengo tiempo para pagar es la fecha de vencimiento y cuándo va a vencer la próxima factura, para que lo tengan en cuenta, ¿ven? Acá dice mayo y acá dice julio, o sea, acá ven que es cada 2 meses. Entonces, ven, acá está lo que yo les decía, el detalle de la factura, el cargo fijo y el consumo, que sería el cargo variable. Pero no es lo único que pagamos. Fíjense acá en el ítem 7. En el ítem 7 nos detallan otras cosas que pagamos en nuestra factura de electricidad. Dice impuesto
al valor agregado, el fondo hacia la provincia de Santa Cruz, un impuesto para la provincia de Buenos Aires, otro fondo para la provincia de Buenos Aires, le pagamos a la municipalidad, le pagamos a la provincia, o sea, fíjense que hay un montón de impuestos, ¿sí? Entonces, todos estos impuestos sumados al cargo fijo y al consumo, recién ahí está el valor total de lo que tenemos que consumir. Bueno, y hasta aquí entonces pueden entender, ven, y acá en el punto 8, perdón, me había olvidado, es donde está el total a abonar, ¿sí? Y entonces se suman todos los conceptos. Así que bueno, hasta acá llegó la boleta de electricidad para que ustedes puedan agarrar una boleta y entenderla. Ahora la idea es poder ver algunos consejos para reducir el consumo de energía eléctrica y ahorrar, porque no solo vamos a tener una factura, una boleta más barata, sino que además vamos a contribuir con el ambiente, especialmente si las plantas generadoras usan combustibles fósiles, porque eso genera contaminación y además los combustibles fósiles en algún momento se van a terminar. Entonces, por ejemplo, acá tenemos lo de usar lamparitas de bajo consumo, que era lo que les decía recién, hay mucha diferencia. Cuando se compran electrodomésticos, elijan los de la clase A, porque los electrodomésticos de la clase A son los más eficientes, es decir, los que utilizan menos energía eléctrica. Eviten pérdidas de calor aislando puertas y ventanas. Por ejemplo, si tenés endijas en la parte de abajo de la puerta, ponele burletes a las ventanas y de esa manera vas a utilizar, si usas estufas eléctricas, vas a utilizar menos electricidad en la calefacción. Por ejemplo, aprovechar la luz natural para iluminar e incluso para calentar. Hace que vos no tengas prendidas las lamparitas por tanto tiempo. Otro ejemplo, desconectar siempre los aparatos que no se utilicen. Muchas veces la gente deja enchufados los cargadores de celulares. Todo eso consume electricidad, por más que sea poca, consume. O usar el lavarropa a plena carga, o sea, en la carga que más nos indique que se puede llenar, porque mucha gente usa un lavarropa entero para lavar 2 o 3 prendas y eso es un gasto de energía eléctrica enorme como vimos recién. Vamos a ver algunos otros consejos. Por ejemplo, en esta infografía dice no dejar encendidas lámparas, radios, televisores o aparatos eléctricos cuando no se los esté utilizando. Esto es muy común de dejar las lamparitas prendidas de las habitaciones, ¿sí? Y uno se va y quedan prendidas todo el día, o lamparitas prendidas de la calle. Bueno, utilizar lámparas de bajo consumo en vez de las incandescentes, que ya lo dijimos. El tema del planchado, ¿sí? Quizás mucha gente dobla bien su ropa y la apila y de esa manera ya se van planchando, o sea, dejan el planchado para lo esencial, por ejemplo, camisas que de esa manera no se podían planchar solas, pero muchas otras cosas sí se pueden ir planchando como solitas, bien dobladas y apiladas. Bueno, acá en esta infografía están los mismos consejos, pero por ejemplo este dice que mantengas la puerta de la heladera cerrada y asegurarte que selle herméticamente, porque si no se utiliza mucha más energía eléctrica. A veces algunas heladeras tienen la puerta un poco con fallas y esto genera un montón de problemas a nivel de gasto eléctrico. O, por ejemplo, fíjense esta, dice, revisar la superficie de tu plancha, si está sucia, consume más. Llegamos al final de esta clase, nos vemos en la próxima.